Buenos días. Vamos a comenzar el servicio. Si me pueden acompañar en Salmos 9. Todos con sus Biblias, por favor. Me dicen cuando estén listos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque él demanda la sangre, se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco, causa de los que me aborrecen. Tú que me levantaste de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión, y me gocé en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en las obras de sus manos fue enlazado el mal. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor entre ellos. En ellos conozcan las naciones que son sino hombres. Selah. Hermano, vamos a comenzar con el tiempo de alabanza. Les pedimos que se pongan de pie y nos acompañen a cantar a nuestro Dios. Y con esto vamos a iniciar el servicio de este día domingo. Alaba
Mateo 6, del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, en esta mañana, primeramente te queremos dar gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque tú provees todas nuestras necesidades, porque tú suples para todos, Señor. En esta mañana traemos esta ofrenda, Señor, y lo hacemos de corazón, Señor, y en secreto, Señor, cada uno de nosotros. Recíbelo, Señor, y permite que sean usadas para la extensión de tu reino, para que tu reino se establezca, para que tu palabra se siga compartiendo. En el nombre de Jesús, bendice estas ofrendas. Amén. Hermanos, buenos días de nuevo. Gracias y paz a todos. Me da gusto ya ver que la iglesia poco a poco regresa a la normalidad después del tiempo que tuvimos, ¿no?, de enfermedades. De hecho, gran parte de las personas de nuevo que no pudieron venir nos informaron que tanto había causa de enfermedad como algunos están fuera de la ciudad. Entonces yo creo que los demás estamos aquí. Y hermanos, hoy vamos a dar por finalizado el tercer estudio sobre el Espíritu Santo. Hemos estado hablando de la doctrina, entonces es muy importante que nosotros tengamos un buen concepto o un conocimiento bien establecido bíblicamente acerca de qué es el Espíritu Santo, porque como lo hemos mencionado en todos los temas anteriores, existe mucho desconocimiento sobre el Espíritu Santo y sobre sus obras, sobre lo que Él hace con nosotros, inclusive en la parte de la salvación. ¿Quién es el Espíritu Santo? Siempre se le ve, como lo he dicho, como algo externo, separado, como un nivel menor a Dios Padre o Dios Hijo, pero la realidad es que la palabra nos muestra que el Espíritu Santo es igual en todo, con el mismo poder, las mismas perfecciones, los mismos atributos, que es una palabra intercambiable entre perfecciones y atributos, que Dios Padre y que Dios Hijo. De hecho, yo platicando justamente con un hermano, hablaba de que yo creo que si lo viéramos humanamente, la persona más cercana a nosotros en este momento es el Espíritu Santo. Dios Padre está en el cielo, Jesús subió, pero el que bajó y habita con nosotros y el que está todos los días con nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, si lo viéramos humanamente, yo creo que a Él sería el que estuviéramos un poco más cercano, o al que en realidad estuviéramos en comunicación continua. Sin embargo, por la falta de conocimiento bíblico y al verlo simplemente como una fuerza que Dios utiliza para hacer su obra en la tierra o en los seres humanos, pues tendemos a minimizarlo, ¿no? Y eso no es correcto bíblicamente. Y después de estos estudios, por supuesto que me gustaría tener estudios más extensos acerca de todos los dones por el tiempo y porque estamos llevando simplemente la doctrina, lo que nosotros creemos en la iglesia, pues no vamos a poderlo cubrir en estos tiempos, pero definitivamente, como le comentaba un hermano, es un tema que me gustaría llevar, en el cual podamos hablar de cada uno de los dones del Espíritu. Antes de iniciar con el servicio, por supuesto que vamos a ponerlos en manos de Dios. Les pido que me acompañen a poner todo esto en manos de nuestro Padre, que el Espíritu Santo nos ilumine y transforme nuestras vidas a través de su palabra. Padre que estás en el cielo, de nuevo te damos gracias por la oportunidad de estar delante de tu presencia, por poder cantarte, por poder
tener vida, Señor, porque sabemos que cada cosa que nosotros tenemos proviene de ti, Señor. A ti te ha placido en tu amor, en tu misericordia, Señor, justificarnos a través de tu Hijo. La honra y la gloria sobre la salvación y sobre todas las cosas son solamente para ti. Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estar delante de tu palabra, de poder ser cambiados y transformados y santificados a través de ella. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a buscar una continua llenura de tu palabra, pero no solamente mental, sino que podamos llevarla y practicarla en el día a día, que podamos vivir lo que nosotros aprendemos domingo con domingo, Señor, y a través de tu palabra en todo momento. Señor, ponemos todo esto en tus manos. Te pido que mis hermanos y yo podamos entenderlo y depositarlo como un tesoro, Señor, porque eso es tu palabra, un tesoro para nosotros. Ayúdanos a cambiar, a transformarnos, Señor. Y sobre todo que tú seas glorificado tanto en este servicio como en la vida diaria que nosotros tenemos, en la manera en que nosotros nos comportamos y vivimos nuestra vida cristiana. Te pido a mí como predicador que me ayudes siempre a ser fiel, a quitar toda idea que yo pueda tener humanamente y que solamente tú resplandezcas, Señor, que la honra y la gloria en todo y para todo sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les decía, y siempre me gusta iniciar con un breve resumen acerca de lo que estuvimos hablando las semanas pasadas. Como les dije, es el tercer tema sobre la persona del Espíritu Santo, y con esto vamos a culminar. Ya hablamos sobre Dios Padre, sobre Dios Hijo, y estamos hablando sobre Dios Espíritu Santo, y las partes, y la verdad que, ¿todo bien? La verdad que mi intención es que nos llevemos cada domingo una idea que podamos digerir, una idea que nosotros podamos entender bíblicamente, pero también que la podamos vivir, que podamos llevarla a nuestra vida diaria. No los bombardeo de muchas ideas. Cada domingo intento, a través de la palabra, que nosotros nos llevemos algo que podamos entender y que sea fácil de digerir. Hemos hablado sobre la obra principal del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Él es el que nos lleva al arrepentimiento. Él es el que nos muestra nuestra condición. Es el que nos muestra nuestro pecado. Es el que nos muestra que estamos muertos y que necesitamos un Salvador. Él también nos lleva a mostrarnos que la justicia, lo mejor que nosotros podemos hacer, todas nuestras capacidades no son suficientes, quedan cortas ante la salvación. Que no podemos justificarnos a través de ninguna manera en que nosotros podamos comportarnos. No importa qué tan buenos nosotros nos creamos, el Espíritu Santo nos desarma y nos dice: tu justicia no es suficiente, tu justicia es inadecuada, no funciona y no sirve, por tanto estás condenado y no hay nada por ti que puedas hacer. Y Él mismo nos conduce a la cruz, Él mismo nos muestra a Cristo y Él mismo nos empuja a que nosotros la abracemos en fe. Él nos conduce al arrepentimiento a través de mostrarnos la condición. Él nos dice: tu justicia no es suficiente, necesitas algo más, necesitas otro camino, y no es a través de ti y no es a través de nada que tú puedas hacer. Es una salvación externa, ajena. Nos conduce a Cristo, nos conduce a la salvación. Y esa es la obra principal, la obra de salvación del Espíritu Santo en el hombre. Pero no termina ahí su obra. La obra del Espíritu Santo aún continúa en los hombres. Y por eso la semana pasada hablamos de la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando me refiero llenos, no se refiere a mostrar actos milagrosos o mostrarnos bien espirituales delante de otras personas. No se trata de que estamos tan llenos que vamos a desbordar y vamos a actuar no humanamente, y bajo esa accionar o bajo dejarnos ir por nuestros sentimientos en ese momento, nos justificamos diciendo que estamos llenos del Espíritu Santo, pero la realidad es que eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando habla de una llenura del Espíritu Santo, y como Pablo le dice a los Efesios, en un comparativo con el alcohol, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo que nos habla la llenura es algo que toma control sobre nosotros. Cuando estamos, como le explicamos anteriormente, cuando estamos bajo el dominio del alcohol, cuando estamos borrachos, pues no tenemos dominio sobre nosotros mismos y hacemos cosas que no haríamos cuando estamos sobrios. Entonces, lo que se refiere a la llenura es aquello que toma control sobre ti. Y Pablo nos insta o nos ordena, porque es una ordenanza, que nosotros debemos vivir llenos, controlados, bajo la influencia del Espíritu Santo. Que el carácter dominador en tu vida sea la palabra de Dios. Ahora,
¿Cómo podremos vivir llenos del Espíritu Santo? Haciendo la voluntad del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad del Espíritu? Aquella que ya fue revelada en las Escrituras. Recordemos que 2 de Pedro 1:21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos ha revelado su voluntad, que es la misma voluntad del Hijo, que es la misma voluntad del Padre, siempre en congruencia. Entonces, cuando nosotros decimos que vivimos o que debemos vivir una vida llena del Espíritu Santo, significa vivir una vida llena de su palabra. Pero no de versículos memorizados, sino de que los versículos nosotros los podamos aplicar. Por eso se llama vivirla, no conocerla. Porque muchos conocen la palabra y no viven la palabra. Pablo nos insta a vivirla, ser llenos. Y cuando hablamos de ser llenos, significa en cada área de nuestra vida. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse del Alka-Seltzer? Lo pones abajo, no hace nada, pero cuando lo agitas, llena todo el vaso. Y así debemos vivir en cada área. No solamente en una, no solamente los domingos, no solamente en el servicio, no solamente entre hermanos cristianos, sino nuestra vida debe ser continuamente llena de su palabra. Y eso debemos aprender porque esa va a ser nuestra vida. Esa debe de ser tu intención, amigo, hermano, vivir llenos. Vivir llenos de su palabra, vivir llenos del Espíritu Santo. Y cuando decía que la obra del Espíritu Santo no terminaría es porque el Espíritu Santo aún sigue obrando. Y obra a través de la iglesia, a través de los creyentes. Él es quien da, el Espíritu Santo es el que da un funcionamiento correcto, el que equipa, el que le da crecimiento y una vida saludable al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él es el que la mantiene, le da un funcionamiento correcto a la iglesia, que somos todos los creyentes, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo lo hace? A través de darnos dones, lo que se llaman los dones del Espíritu o dones espirituales. Y precisamente ese es el punto que hoy quiero que nosotros entendamos, o el punto que nosotros estudiemos. Lo que nosotros creemos es que el Espíritu Santo administra dones espirituales a cada creyente, ¿okay? A cada hijo de Dios. Aquel que fue nacido de nuevo posee dones, uno o diferentes dones espirituales. Los da soberanamente. Él los da. Él los da. Puedes no tener ese don y de repente cuando has nacido de nuevo ahora lo tienes. ¿Ok? No porque fuiste suficiente o porque practicaste algo. Simplemente te los concedió el Espíritu Santo soberanamente, es literalmente como Él quiso. A cada creyente, equipándolos en cada área de la iglesia. Eso es lo que nosotros creemos, que Él nos da esos dones para equipar la iglesia. Y cada don, y eso es lo que quiero que entendamos, cada don que el Espíritu Santo nos da, nunca son para beneficio propio. No es para resaltarnos ni para lucir entre otros como más espirituales. Siempre, siempre, siempre son para la iglesia. Todo lo que Dios te dio es para la iglesia. Es para que lo pongas en efecto, para que actúes, para que lo utilices, para que ayudes, para que formes, cuides, protejas y le des crecimiento a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes. ¿Y cuál es el propósito de los dones? Como les dije, es justamente eso, equipar la iglesia, darle crecimiento, llevarnos a la santidad. Miren, un ejemplo que nosotros podamos digerir fácilmente es, y a lo mejor siempre los ejemplos quedan cortos, ¿verdad? A lo que tratamos de hablar. Cuando un entrenador de fútbol, siempre pongo fútbol porque pues literalmente es, digamos que es el deporte que más sigo, ¿no? Cuando un entrenador de fútbol, para que funcione su equipo, él tiene que conocer a sus jugadores, tiene que conocer cuáles son sus capacidades. Mira, yo fui entrenador de fútbol con los niños y todos los niños querían meter gol. Que todos los niños quieren meter gol. O sea, por alguna razón todos quieren ser delanteros. Pero la realidad es que cuando uno es entrenador empieza a ver las capacidades de cada uno y los empieza a poner en el lugar que mejor funcionan, ¿verdad? Porque tienen diferentes talentos o diferentes capacidades. Algunos tendrán más velocidad, otros son más corpulentos y pueden pelear más la pelota, otros tienen muy buenos reflejos. Y por supuesto que lo pondría como portero. Entonces, me refiero a que un entrenador empieza a conocer a su equipo y lo empieza a poner en los lugares adecuados dentro de la cancha. ¿Para qué? Para que el equipo en sí, todo el equipo, funcione bien y gane.
Digo, algo así hace el Espíritu Santo con nosotros. La diferencia es que el Espíritu Santo es aquel que nos da esas capacidades. O sea, Él no solamente nos pone en el lugar correcto, sino que Él mismo nos da a cada uno diferentes dones para que la iglesia camine, para que sea saludable, para que crezcan en santidad y para que todos nos ayudemos unos a otros, cada quien funcionando para el hermano. O sea, el punto principal es que los dones son para otros, no son para ti, no son para que luzcas, no son para que te creas más. De hecho, siempre le he dicho, una persona que ha nacido de nuevo, que no es humilde, es difícil poder consolidar una persona que es cristiana, que no tiene humildad. Es difícil, es algo que nos llama la atención. Cuando nosotros hablamos de dones, comúnmente lo que las personas entienden son talentos, ¿no? Entonces me gustaría primeramente diferenciar lo que son los talentos naturales, lo que tenemos de repente cuando nosotros nacemos, a la diferencia con los dones espirituales. Todos cuando nacemos en este mundo probablemente heredamos de una manera genética ciertos talentos, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común que un padre que tiene talento en la música, o un buen oído musical, porque hay gente que tiene un buen oído musical, que su hijo lo herede. O aquellos que practicaran algún deporte, que su hijo también tenga este tipo de destreza, ¿no? De capacidad o cualidad o talento. Todos los humanos tenemos diferentes talentos. Por ejemplo, yo nunca se me dio nada que ver con la medicina. Hay personas que, yo por ejemplo no puedo ver sangre. Hay personas que sí. A mí me gustan las matemáticas, pero conozco personas que odian con todo su corazón las matemáticas. Entonces, inclusive, dentro de esta vida cada quien tenemos diferentes talentos y el mundo funciona de esa manera. Hay doctores, hay arquitectos, hay electricistas, hay de todas las cosas con diferentes talentos. Y de hecho, aquellos que usan, fíjense, aquellos que usan bien su talento, aquellos que descubren en este mundo su talento y lo utilizan correctamente, tienden a ser exitosos en esta vida. O tienden a sacar bastante provecho de sus dones, ¿verdad? Aquellos que tienen buena voz, no es como que practicaron, simplemente la tienen. Y muchas veces, como les digo, la heredan. Aquellos que pueden bailar, aquellos que pueden practicar cualquier deporte, pues lo traen, ¿verdad? Hay niños que la primera vez que tocan la pelota, los ves la diferencia, los dos la tocaron, pero uno tiene coordinación, el otro no la tiene. Entonces, inclusive humanamente, nosotros somos dotados al nacimiento de diferentes talentos. Pero esto no es lo que se refiere la palabra de Dios. Definitivamente yo creo que todos sabemos que no es lo que se refiere la palabra de Dios. Entonces me gustaría aclarar o dejar por entendido que los talentos son cosas que se nos dan o cualidades que se nos dan al nacimiento. Pero ¿qué son los dones espirituales? Bueno, la definición es esta. Son cualidades o capacidades impartidas soberanamente y sobrenaturalmente por el Espíritu Santo que da a todos los creyentes. O sea, primeramente tenemos que entender que todo el creyente tiene un don espiritual. Ahora, muchos no los conocen, y ahorita vamos a hablar por qué. Muchos no los conocen, pero lo que quiero añadir a esta definición, aparte de que son impartidos por el Espíritu Santo soberanamente, como Él quiere, están bajo su control. Deben de ser controlados por Él. Por eso debemos vivir llenos del Espíritu Santo para que ese don se ejerza correctamente donde debe de ir. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito? Siempre, siempre, siempre edificar la iglesia. Edificar el cuerpo de Cristo. Les pido que me acompañen a leer 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Del 1 al 13. Por favor, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, lo que podemos determinar aquí principalmente es que todos los dones son dados por el mismo. Entonces tienen igualdad de importancia para el funcionamiento de la iglesia. Teológicamente todos estos dones, y no voy a poder leer todos los versículos que traje o que tengo, pero podemos encontrar tanto en esta porción de la Biblia, en 1 Corintios 12, del 1 al 13, dones espirituales también los encontramos en el libro de Romanos. Romanos 12, y los volvemos a encontrar otros tantos en 1 Corintios 12 al 28. Entonces todos estos son los dones que el Espíritu Santo reparte para la glorificación de la iglesia por el mismo Espíritu. O sea, es Él quien lo da, es Dios quien nos da esto para la edificación de la iglesia. Algunos nos dará un don, algunos les dará dos, algunos les dará tres, algunos les dará múltiples dones, porque es como Él lo desea. Es soberanamente. Teológicamente se dividen en dos o se clasifican en dos tipos de dones. Los dones verbales o del habla, los que son a través de hablar, por ejemplo, profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza, exhortación, y los dones de servicio, que es liderazgo, misericordia, generosidad, ayuda, fe, discernimiento de espíritus. Usualmente se catalogan en estos dos tipos de grupos. Ahora me gustaría de antemano, que yo sé que conocemos esto, pero aclarar que nosotros creemos que algunos dones siguen vigentes, o sea, se utilizan todavía en la iglesia, pero algunos dones ya no son vigentes, fueron temporales y cumplieron un propósito. Vamos a hablar de los dones espirituales que la Biblia nos maneja en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, pero como son demasiados, y no alcanzaría a terminarlos, voy a hablar brevemente de los que son fáciles de entender, de una manera fácil, y voy a hablar un poco más en específico de los que tenemos dificultad de entender o los que son de una manera más mal interpretados. Entonces, así vamos a poder entender un poco más cuáles son los dones, y vamos a tomar una buena parte de la predicación para poderlos entender. Y antes de empezar con el listado de los dones, me gustaría que entendiéramos algo, No porque tú tengas un don en específico, significa que no puedes servir en alguna otra área. ¿Okay? Todos estamos capacitados en cierta medida para hablar y para el servicio. ¿Ok? No podemos excusarnos en que no, yo solamente, aunque tengas una fortaleza, o sea, sumamente fuerte en un área, no significa que tú no debes de servir, no significa que tú no debes de ayudar, no significa que tú no debes de predicar. Porque muchos dicen, bueno, yo tengo el don de servicio, yo puedo ayudar a otras personas, pero no sé hablar. Bueno, todos somos llamados a predicar, todos somos llamados a hablar en diferentes categorías. Probablemente no va a ser en público, pero todos somos llamados a servir en todas las áreas. ¿Me entienden? No es excusa. Antes de iniciar con el listado, quiero aclarar esto. Todos somos llamados a servir. Todos somos parte de la iglesia y todos nos necesitamos a todos. Y por eso es parte de lo que se hace después de los servicios. La unidad de los santos, el partimiento del pan y más, es para en verdad establecer nuestras necesidades, conocernos y ayudarnos. No solamente para saber qué está pasando en la vida del hermano, sino para ayudarlo. Porque somos la iglesia. Y debemos poner al servicio, escúchenme esto, tanto los talentos naturales, ¿verdad? Como por ejemplo la música. No es un don espiritual, es un talento, pero aún en las iglesias
esas personas que tienen el talento lo ponen a disposición de la iglesia. Entonces, tanto el talento natural como los dones son para la iglesia, hermano. Una vez que tú fuiste transformado, ¿para quién vives? No vives para Cristo. Entonces, tu talento lo pones para Cristo. El don espiritual, con más razón. Tu vida en sí la pones para Cristo, para el servicio de los demás. Me gustaría iniciar entonces con como les dije, con los dones que son un poco más fáciles de entender. Y voy a tocar simplemente el punto principal de cada uno. Cada quien puede tomar el tiempo para investigarlo. Y como les dije, me encantaría tener una serie de predicaciones acerca de esto. Cuando lo estaba estudiando dije, esto me encantaría poderlo explicar más a fondo, pero por el tiempo y por lo que llevamos no vamos a poder hacerlo. Pero ustedes pueden tomar el tiempo para hacerlo. Primeramente me gustaría hablar de el don de palabra de sabiduría. Sabiduría en el Nuevo Testamento siempre se relaciona como alguien que tiene la capacidad de entender o poder verificar situaciones, entender la palabra de Dios. De ahí proviene la sabiduría de la palabra de Dios, entonces yo la entiendo, pero aparte de entenderla, tiene la capacidad de aplicarla y aplicarla a mi vida cotidiana. ¿Ok? Aquel que tiene sabiduría hace cosas sabias, o sea, utiliza la palabra de Dios y la aplica a la vida diaria. Ese es el don de palabra de sabiduría. Y palabra de ciencia es algo similar. ¿Ok? Es también entender la palabra, pero esta persona que tiene este don especial, específico, puede entender ciertos misterios que hay en la Biblia, que otros no pueden entender. Pero ¿para qué los entiende? Para ayudar a los hermanos. O sea, siempre yo lo entiendo y lo voy a traer como una luz para que todos nos edifiquemos. Y van a ver que en cada don es de la iglesia. Ok, el que tiene palabra de sabiduría puede ayudar al hermano a entenderla, aplícala. ¿Cuándo has venido con un hermano que te da un consejo bíblico y te dice, aquí está la palabra de Dios para tu momento, para lo que estás viviendo? Es tremendo quien tiene esa capacidad. Ahora, todos tenemos hasta cierto punto la capacidad de entenderlo, porque todos tenemos la palabra de Dios. Por otro lado, el don de fe. Y tenemos que diferenciar qué es el don de fe, porque todos tenemos fe para salvación. ¿Verdad? Todos tuvimos fe, abrazamos a Cristo y todos debemos tener fe para continuar viviendo, porque Dios es el que da esa fe. Pero este don de fe es una fe inamovible, que se fortalece en la oración y se fortalece en la intercesión. Son esas personas que no se quebran. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, se quebran. Hemos visto muchos casos de personas cristianas o personas creyentes que su fe se quebrantó y después regresaron, pero no tenían esa fe tan fuerte. Estas personas, su fe es inquebrantable. Tienen una fe tremenda en las promesas, creo que están pintando. Tienen una fe en las promesas de Dios y se aferran a ellas. Y su oración es tan fuerte que produce muchas cosas. Es una oración de alguien que cree en su totalidad. Y Dios da a esas personas esa fe. Tienen fe superior. Todos tenemos fe y todos debemos crecer en fe, pero ellos la tienen como un don para ayudar a otros. Cuando platicamos con una persona que tiene esa fe, nos sentimos tranquilos. Nos ayuda tanto. Porque cuando está mi fe quebrantada, yo lo oigo, ya es cierto. Me recuerda las promesas y él está firme en eso, o ella está firme en eso. Hay otros que tienen el don de discernimiento de espíritus. Y esto es muy importante en estos tiempos, y también lo fue en aquel entonces, porque dijo Jesús que vendrán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchas doctrinas de demonios y muchas ideas erróneas. Estas personas tienden a poder diferenciar luego acerca de las mentiras, acerca de que está bíblicamente incorrecto. Estas personas pueden determinar rápidamente, hay algo aquí que no está bien. Y la ponen igual para el servicio y protección. Esa es protección para la iglesia. Ahora, todos debemos tener, porque como tenemos la palabra y la leemos, debemos entender a cierto punto, pero hay personas que simplemente lo saben, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal, y usualmente es correcto, hay algo mal.
hay una doctrina errónea, hay algo mal. Ahora, todos sabemos que la iglesia siempre es atacada por alguna razón. Vienen personas de ese tipo en todas las iglesias que intentan convencer a algunos, ¿verdad? Llegan y sacan a unos. O sea, siempre existen esas personas dentro de las iglesias. Y esto sirve para protección de la iglesia. Sirve para protección de la iglesia. Está, por supuesto, el don más común, que es el don de servicio. Ahora, la palabra servicio viene de la palabra griega diakonian, de donde se obtiene la palabra diácono. En la iglesia, que significa un tipo de servicio dentro de la iglesia. Y se refiere un poco más a la ayuda a todos los que necesitan ayuda. Por eso el diácono siempre son los que vemos por todos lados ayudando a todos en todas las áreas, ¿no? Ahora, no es específico del diácono. El don de servicio, hermanos, todos lo tenemos, y no solamente lo tenemos, debemos practicarlo en todo aspecto. Si mi hermano está padeciendo una necesidad, si no puede caminar, oye, que yo vaya y le ayude a limpiar su casa, que yo vaya y le preste dinero, que yo vaya y le derrite a un hermano, cualquier cosa, cualquier servicio que nosotros presentemos. Ahora, no solamente para la iglesia, sino en el mundo. Nosotros fuimos hechos para servir, para ayudar. Hermano, cuando predicas el evangelio, estás sirviendo al reino. Nuestra naturaleza es de servir. ¿Y cuánto más en la casa de Dios? ¿Cuánto más a mis hermanos amados? ¿Cuánto más lo voy a hacer por la familia de la fe? ¿Cuánto más los voy a tener en estima a mi hermano que está padeciendo? A mi hermano que está en problemas. Y es curioso, ¿no? Mucha gente vive alejado de la iglesia, sin interés por lo que pasan. Todos tenemos esa capacidad, no podemos dejarlo. Es que ahí está el diácono, es que ahí está el pastor, es que ahí están los ancianos, o es que ahí están los de la alabanza, o aquí está el hermano que él tiene ese don. O sea, muchas veces tendemos a eso, ¿no? No, pues él lo tiene que ejercer, hermano. Todos tenemos que ejercer todo. Todos tenemos una capacidad para ejercer todo. ¿Puedes servir en la iglesia? ¿Puedes servirle a un hermano? ¿Puedes servir en el mundo? Sí. Todos tenemos esa capacidad de servir. Todos tenemos palabras para compartir. Todos tenemos fe. Todos estamos capacitados en cada área espiritual. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, nos capacitó en todo, pero nos dio algo que a lo mejor, por decirlo de alguna manera, brillaba, o algo un poco que sobresalía sobre los demás. Y todos tenemos esas capacidades, pero todos estamos equipados en todo lo demás. Pero aún que eso que sobresale no es para ti, y no es para que seas mayor que otros, sino para que tú mismo sirvas con esa capacidad tan alta a los demás. ¿Se dan cuenta? Ese alto sirve a todos. Este es el don de la enseñanza, que implica lo que dice, enseñar, saber enseñar. Y ahora muchos tienen ese talento natural, ese talento cuando nacieron, de poder enseñar. Bueno, esto se refiere un poco más a la enseñanza bíblica, a poder quebrar la Biblia, a poder entender el contexto de lo que estamos hablando, de poder traer la historia, la gramática y poder compartir y hacer. ¿Qué significa enseñar? Poder hacer que la otra persona entienda lo que tú sabes. Es literalmente transmitir lo que yo sé, que él o ella o ellos lo puedan entender. Puedan decir, oh, he entendido esto. Y cuando haces esa expresión, queda en tu corazón. Lo entendí, y usualmente cuando lo entiendes para siempre. Son esas personas que tienen esa capacidad. Hermanos, conozco tantas personas con tanto conocimiento que no pueden transmitir la idea. Es increíble, saben tanto y no pueden transmitirlo. No lo pueden hacer que tú lo dijeras, no lo pueden. No tienen el don de enseñar, inclusive en el mundo. Muchas personas conocen todos los versículos, creen, pero no pueden enseñar, porque no les fue dado el enseñar. Todos estamos llenos a vivir la palabra de Dios y a conocerla, pero no todos podemos, y tú lo vas a notar, no vas a poder. Y no solamente lo vas a notar tú, lo van a notar todos los demás. Es fácil de entender. Aún así, por ejemplo, si yo sé tanto y no puedo predicar en público por cualquier razón,
Ok, yo estoy llamado a compartir a alguien. Y usualmente esas personas que conocen tanto, uno a uno pueden. Uno a uno pueden explicártelo. Quizás en grupo no. Y hay otras personas que pueden predicar y hay otras personas que pueden llevar como una clase. Es tremendo, yo no puedo, por más que me encuentro tratar de llevar una clase, me encuentro predicando. Es difícil para mí llevar una clase, no significa que no pueda, pero me es complicado. Este es el don de liderazgo, que es aquel que dirige o preside o administra personas dentro de la iglesia y los guía con sabiduría y gracia. Es muy importante la gracia. Los guía con gracia y muestra o guía con el ejemplo. Guía con el ejemplo, con gracia y con amor a las personas dentro de la iglesia. Hay personas que tienen ese liderazgo. No conocen a personas que simplemente lo tienen, también inclusive como un talento. Ya tienen a alguien. En la iglesia es así, pero lo haces con gracia, con amor y con el ejemplo. Muy importante, con el ejemplo. También está el don de dadivosidad o el don de repartir, que son aquellos que gustosamente comparten con todos lo que tienen, tanto materialmente como su tiempo. Siempre están listos para ayudar al otro y se preocupan por las necesidades de los demás. Están listos, no importa, yo le voy a ayudar. O sea, no ocupo que nadie ayude, soy yo. Y lo tienen, pero todos somos llamados a ayudar. Todos somos llamados a dar. ¿Se dan cuenta cómo todo esto que nos menciona como dones tenemos todos en cierta proporción? Pero ¿verdad que hay alguien que lo tiene? Alguien que simplemente lo tiene. El don de exhortación, o también se le conoce como el don del aliento, son aquellos, y yo conozco a algunos, que tienen esa capacidad de darle seguimiento a las personas, de corregirlos inclusive, para edificación, de fortalecer a los débiles y de confortarlos en sus pruebas. Conozco gente que simplemente le nace, yo voy a seguir a este hermano, yo lo voy a ayudar. No vino aquí, yo lo voy a ayudar. No vino, o sea, y todos somos llamados a eso. Sin embargo, estas personas lo tienen de antemano. Yo voy a ir, yo lo voy a fortalecer. Está en prueba, yo voy a ir a ayudarle. Yo voy a su casa a ayudarle. No ha venido, yo voy a ir. Yo soy. Lo tienen. Sin embargo, todos somos llamados a lo mismo. Y nos cuesta mucho más trabajo, a otros no les cuesta porque lo tienen. El don de la misericordia es aquellos que sienten compasión en la desgracia ajena. Muestran empatía y sensibilidad ante los problemas de los demás, pero no solamente eso, sino que ayudan con recursos, tiempo, consejos, exhortación a las demás personas que están pasando necesidad. Y esto se podría confundir con ciertas cosas que nosotros tenemos al nacimiento. Hay personas que no conocen de Dios y aún tienen este tipo de talentos. Porque los talentos del nacimiento es independientemente de tu religión. Muchos son ateos, o se consideran ateos porque no existen, pero tienen talentos. Muchos tienen talentos. De hecho, conozco muchos excelentes expositores de temas buenísimos que son ateos o que no quieren saber nada de Dios, pero tienen un talento tremendo para poder exponer en público. Tremendo, un poder de convencimiento de las personas. Son buenos para la palabra, es un talento que ellos tienen, pero no para las escrituras, porque eso lo da Dios. Y ahora vamos a hablar un poco de los dones que son un poco más mal interpretados, o los dones que son un poco más, que me gustaría aclarar un poco más, porque hay un poco más de confusión. Y vamos a empezar con el don de profecía, muy mencionado en estos tiempos, el don de profecía. Y es muy importante, primeramente, comparar o poder diferenciar el don de profecía con el oficio de profeta, como se ejercía en el Antiguo Testamento, el oficio de profeta. Ahora, la palabra griega traducida como profetizar o profecía, en ambos pasajes, tanto profetizar como profecía, significa hablar o proclamar en público. Porque es importante tener la definición. Hablar es hablar o proclamar en público a muchas personas. El oficio de profeta, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es lo que lo vemos hasta Juan, hablaba verdades de Dios que aún no eran reveladas.
para los hombres básicamente fungía como intercesor o intermediario entre Dios y los hombres para poder transmitir ¿qué? Lo que Dios decía, la verdad de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, si ustedes ven, inclusive el oficio de profeta, eran predicadores de la palabra. Mira, no toda la palabra de los profetas durante toda su vida eran profecías. No todo eran revelado. Dios les revelaba algunos poco que está escrito en la palabra de Dios, pero la mayor parte de su vida ellos predicaban repetitivamente la palabra de Dios. Ellos conocían las verdades bíblicas de inclusive profetas anteriores a ellos, o de Abraham y Moisés y demás. Ellos compartían lo que ya conocían. No todo era revelado. O sea, ellos eran predicadores. ¿Sí me entienden? Dios no había revelado toda la verdad y Dios tenía que revelar ciertas porciones a estos hombres para que la compartieran, pero no dejaban de ser las verdades bíblicas. Y lo que ellos ya conocían, hermanos, también lo compartían. O sea, lo que ya conocían ellos, eso era lo que compartían. Si llegaba alguna revelación directa de Dios, también la compartían, pero el enfoque no era necesariamente las profecías o lo que Dios revelaba, sino ellos eran proclamadores de la verdad. Es muy importante entender esto. Los profetas, o el oficio de profeta, inclusive ellos proclamaban la verdad. Dios los utilizaba para revelarles algo nuevo, en ocasiones. Pero su vida era predicar lo que conocían. Lo que conocían. Inclusive si nos acordamos de Noé, ¿cuántos años predicó lo mismo? O sea, predicaban lo mismo. Pablo dice, no me es molesto repetir las mismas cosas. No todas están escritas, pero imagino cuántas veces predicó lo mismo. O sea, el profeta es un predicador de la verdad. Es un predicador de las verdades de Dios, de los mandamientos de Dios. Obviamente se ha malinterpretado. Entonces es importante entender la definición de profeta. Es aquel que habla, proclama las verdades de Dios. Y como vimos, la necesidad en el Antiguo Testamento era de tener una nueva revelación porque no estaba el canon cerrado. Y esto mismo pasó en el primer siglo después de Cristo. Esto pasó en el primer siglo después de Cristo. Apocalipsis terminó cerrándose a finales del primer siglo. Y muchos de los apóstoles que estaban aún y seguidores, había necesidad de una revelación porque la Biblia no tenía la Biblia como nosotros la tenemos lista. Entonces ciertas revelaciones eran necesarias que fueran enseñadas todavía y después fueran escritas en la palabra. Ellos había una necesidad de una revelación. Juan tuvo una revelación. Pero ¿qué hacía Juan? Era un proclamador de la verdad. Era un predicador. Era alguien que predicaba la verdad de Dios. Muy alejado de lo que hoy se conoce como el don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía hoy en día en las iglesias? Predecir el futuro. Usualmente cuando traen una palabra de profecía para ti, es predecir el futuro, cómo te va a ir, cuáles son tus dones, qué vas a hacer en un futuro. Y de hecho, hasta cierto punto, este tipo de profecías o predicción futuras estaban en contra de la palabra de Dios. Estaban en contra de la palabra de Dios. Si nosotros leemos en Hechos 16, y lo voy a leer simplemente para que podamos tenerlo en contexto. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y no decía mentira. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea, esta mujer estaba poseída o tenía un espíritu maligno. O sea, el espíritu de adivinación era bien recibido por la palabra de Dios.
Pablo lo muestra que alguien que adivinaba el futuro, que simplemente traía este tipo de adivinación, que lo que hacía, iba en contra inclusive de la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios en cierta parte Pablo es el que cita que ni los engañadores, ni tan siquiera aquellos que hacen hechicería podrán entrar en el reino de Dios, hablando de un pecado. Era pecado la hechicería, la adivinación. Entonces, literalmente la profecía no era simplemente para que tú supieras tu futuro, cómo te va a ir. La profecía era la palabra de Dios revelada para que el pueblo de Dios caminara de una manera. Traía verdades, traía mandamientos, traía un orden dentro de la iglesia. Y la mejor definición de profecía la encontramos justamente en estos versículos que leímos en primera de Corintios 14:3, para aquellos que apuntan. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, voy a repetir, habla a los hombres ¿para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar. Debe de ser una palabra que nosotros podamos entender. Es hablar a los hombres. Es una manera de decir profetizar. Hablo a todos para consolarlos, edificarlos y exhortarlos. Más atrás, en 1 Corintios 14:1, Pablo dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Y por qué nos dice que sobre todo profeticéis? Porque es la manera en que nosotros somos edificados, cuando hablamos la palabra de Dios. Ahora, antes, y me faltó cubrir esa parte. Antes, o lo que es en la Edad Media, se agregó a lo que es la palabra la palabra profecía, se le agregó lo que es la predicción del futuro. O sea, digamos, en la época medieval, se le puso como que eso, lo que era la profecía, era predicción, pero nunca lo fue. Siempre fue hablar de Dios. Simplemente que antes no había la palabra revelada. Ahora no hay necesidad de revelar nada porque la palabra está terminada, está lista. Entonces, ¿qué hace un profeta o qué hace el don de profecía? Exponer las escrituras. O sea, es lo mismo, quiero que entendamos. Pero antes no estaba cerrada. Antes todavía había revelación, algo que incorporar a la Biblia. Por eso les dije, Apocalipsis se terminó de escribir hasta el final del primer siglo. Entonces todos los que estuvieron antes aún recibían revelaciones de Dios o cosas nuevas. Pero nosotros no la tenemos. Más sencillo, si el profeta tuviera la palabra de Dios o el canon cerrado, no hubiera traído ninguna nueva revelación. Él hubiera hablado lo que dice la palabra. Los apóstoles hubieran hablado lo que dice la palabra. Simplemente porque estaría cerrada, como ahora nosotros. Nosotros que exponemos lo que ya se dijo, lo que está terminado, lo que es confiable. O sea, literalmente cualquier persona que expone la palabra de Dios en público, que tiene este don, tiene el don de profecía. Pero no como lo entendemos, pues, no como alguien que sabe el futuro, sino alguien que profetiza, o alguien que habla la palabra de Dios. Alguien que la proclama, la palabra de Dios. Un predicador. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, todos los predicadores tienen el don de profecía. Pero incorrectamente lo asociamos con predecir el futuro. Pero déjenme decirles algo, inclusive el don de profecía debe edificar la iglesia. El que yo me pare aquí y predique la palabra de Dios edifica a mí y a ustedes. Nos edifica. Nos edifica. Ponemos el don de servicio o el don de profecía a disposición o a servicio de otros. Inclusive el don de profético, como se conoce ahora, de predecir el futuro, edifica solamente a una persona, en todo caso. Pero los dones siempre son para edificar el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y voy a hablar de los dones temporales. El don de milagros. Ese fue un don temporal registrado por Cristo y sus seguidores en la época apostólica. Se refiere a los actos divinos que van contrarios a naturaleza, algo que no puede pasar
sin que algo externo o Dios intervenga. Eso se le conoce como milagro, algo que no podemos hacer nosotros, que tuvo que haber sido un factor externo el que ocasionara esto. Pero aún los milagros que Jesús hizo, principalmente hablando de las cosas que hizo contra naturaleza, no de sanidades y no de expulsar demonios, sino cosas como caminar sobre el agua, cosas como convertir el agua en vino, cosas como crear comida, crear de la nada, estos milagros que hizo Jesús aún tenían un propósito, no era nada más hacer milagros, como ahora se utiliza, no solamente es para el beneficio de uno, había un propósito específico en cada milagro que Jesús hizo. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Todos conocemos el primer milagro de Jesús cuando inició su ministerio, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es el propósito de ese milagro? Manifestar quién era, y creyeron. Se mostró y creyeron porque todavía no estaban seguros de que Jesús fuera el Mesías. Él vino en sus milagros para que lo identificaran como aquel que habría de venir, el Mesías. Mostró su gloria y los discípulos creyeron en él. Juan 1:37-38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aún no me creáis a mí. Creed las obras para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, dice, si no me crees por quien digo que ser, cree por qué, por lo que hago. Los milagros, las obras que yo hago, todos los judíos sabían que cualquier persona que hiciera milagros tenía que venir de Dios. Inclusive los fariseos sabían esto. Sabían que aquel que le devolviera la vista a un ciego de nacimiento era a fuerzas que tenía que venir de Dios. Ellos decían: sabemos que vienes de Dios, porque solamente alguien que viene de Dios puede hacer estas cosas. Entonces todos los milagros que hacía eran con un propósito de identificarse como el Mesías, de identificarse como el Hijo de Dios. Y por eso dice: si no me creéis a mí, cree las obras que hago, y para que sepas que esas obras que están en mí vienen del Padre. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar, manda a sus 2 discípulos de Juan el Bautista y manda a Jesús a decirle o a preguntarle si habría él era el Mesías o otro habría de venir, Jesús le responde: ve y dile, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús le contesta con todos sus milagros. Cuando dice: ¿eres tú el Mesías? Ve mis obras. Esas obras, esos milagros fueron hechos para que se le reconociera como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, como el Mesías. O sea, tenían un propósito, no fueron nomás por hacerlos. Y los milagros confirmaban que Él era el Mesías. Y los apóstoles también hicieron ciertos milagros, pero los milagros se consideraron un poco más a través del poder del Espíritu Santo, pero eran más relacionados acerca de sanidades y a expulsar demonios, que es lo que vamos a ver usualmente con los apóstoles. Expulsaban demonios y sanaban personas. Y la sanidad justamente fue otro don temporal, y este fue utilizado por Cristo, por los apóstoles, por la comisión de los 70 enviados que se registra en Lucas 10, y los asociados con los apóstoles. Todos los que estaban con los apóstoles hacían este tipo de sanidades. Pero volvemos a decir lo mismo: la sanidad nunca tuvo un propósito simplemente de sanar. Hermanos, si así fuera, pues entonces no moriríamos. Pues, o sea, todos vamos a morir, y probablemente de alguna enfermedad. O sea, no tiene el propósito, no tiene ni sentido simplemente estar sanando si sabes que vas a morir. Eso no puede ser el propósito principal de las sanidades. Y de hecho el propósito de las sanidades de nuevo tenía ciertos propósitos. Había un propósito por el cual se hacían ciertas sanidades. Pero las personas, este don de sanidad no se utilizaba simplemente para sanarte. No más porque estás enfermo te voy a sanar y sin ningún propósito. Siempre habría un propósito. Por ejemplo, cuando Timoteo enferma, ¿cuál es el consejo que le da Pablo? No le declara sanidad.
cuando esté enfermo, dice, de tus constantes dolores de estómago, dice, toma un poco de vino por tus constantes dolores de estómago. ¿Verdad? O sea, no le dice, te declaro sanidad desde aquí, no, o sea, es enfermedad. De hecho, Pablo dice, ¿quién enferma? Y yo lo enfermo. O sea, enferma. Él lidiaba con enfermedades. De hecho, en una porción él dice que tiene un aguijón en la carne, le pidió a Dios y no se lo quitó. No sabemos si era algún tipo de enfermedad, probablemente, definitivamente algo que lo limitaba. Algún limitante. Y le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, pero Pablo habla de que él padecía algo, ¿verdad? Y no había necesidad entonces de orarle a Dios, ¿verdad? Él dice, le oré a Dios, pues si hubiera tenido ese don y hubiera sido simplemente para ser sano, pues hubiera declarado sanidad él solo. Pero no fue así. En 2 de Timoteo 4, 19 al 20, cuando se despide Pablo de Timoteo, dice, saluda a Prisma y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y escuchen esto, dice, y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. O sea, lo dejó enfermo. Lo dejó, o sea, si tuviera este don, no fuera simplemente para sanar, pues lo sanaría. Pero no, la sanidad tenía propósitos específicos para Dios. Y también era para confirmar el apostolado, para que supieran que los que habían quedado venían, eran enviados de Dios. Eran apóstoles de Dios y tenían la autoridad de Dios. Por eso se les permitió hacer sanidades y echar fuera demonios para confirmar su apostolado, para confirmar que eran ellos los enviados. Pero después vemos, por ejemplo, a Pablo sanando un paralítico en Icono, o ¿se acuerdan? En la isla de Malta, cuando estaban los naturales y prende un fuego y se le prende la víbora. Ahí también sana a un hombre en la isla de Malta, que estaba enfermo, no dice de qué. Ahí se usó la sanidad, pero ahí, usualmente en ambos lugares que eran nuevos, la gente creyó. La gente creyó por lo que estaba haciendo. O sea, había un propósito de esa sanidad. No simplemente sanar. No simplemente sanar. Ahora, si hablamos lógicamente, si existiera un hombre, quiero especificar, Dios sigue sanando. Dios sigue haciendo milagros. Pero es a través de la oración y es por su voluntad. Él sigue sanando a través de su voluntad, pero ya no es un hombre el que lo tiene. No es yo lo tengo, yo soy el sanador, porque si fuera así, este hombre siempre, no una vez, siempre que pusiera las manos en una persona, la persona debería de sanar. Y veríamos piernas crecer de la nada. Y veríamos brazos crecer. Y muertos de 3, 4 días levantarse. Pero eso no sucede porque fue un uso temporal para que nosotros pudiéramos entender, o en aquel entonces pudieran entender quién era el Mesías y quiénes eran los apóstoles. Confirmaba su identidad a través de las obras. Y como les digo, si así fuera, pues ¿qué hace una persona que tiene el don de sanidad en la iglesia? Debería irse al hospital y sanar a todos. Sí, debería irse allá, o sea, deberían irse a los hospitales a sanar a todos. Si el único propósito es sanar, sin sentido, porque cuando van en las campañas de sanidad, no sabemos ni para qué son. Viene, concédeme sanidad, yo te concedo sanidad y así es el punto. No hay nada más que glorificarse a sí mismo. Más que la persona que diga, mira, él es el don de sanidad. Él es. Y ese no es el propósito de los dones espirituales. Siempre es glorificar a la iglesia. Siempre es edificar la iglesia. Crecimiento, santidad para la iglesia. Entonces un hombre que tiene el don de sanidad debería de estar pues en el hospital, ayudando a personas. Pero no están. No están. Y tampoco vemos los milagros de sanidad como se ven antes. Muchas veces vemos un cáncer, se sana y le damos la gloria al hombre. Pero en realidad hay personas orando. Y no necesariamente fue él el que oró. ¿No se han fijado que inclusive cuando alguien presenta la oración y llega la persona que tiene el poder de sanidad, por llamarlo de una manera, ponen las manos pero todos oran? Ni sabemos si la oración que escuchó Dios fue de alguien más. Pero definitivamente Dios obra a través de la oración del justo. Y la gloria es para Dios, pero Él es el que lo hace. Él es. Ya no somos nosotros.
Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, pero es Él. Ya no es un don, por eso creemos que ya no es vigente. Fue temporal y se utilizó correctamente como debe de haberse utilizado. Y siempre glorificó a Dios. Y dio a conocer a Cristo y dio a conocer a sus apóstoles. Ya no hay necesidad de eso. Nosotros sabemos que a través de la oración Dios puede obrar. Dios se mueve a través de las oraciones de los justos. Pero siempre oramos conforme a su voluntad. Si se hace, para su gloria. Otro don temporal es el don de lenguas, de lo cual hemos hablado bastantes veces, así que no voy a profundizar tanto. El don de lenguas también tenía un propósito específico y temporal. Un propósito específico y a una era específica, y cumplió su propósito correctamente. Apropiadamente cumplió el propósito de ¿qué? De compartir el evangelio a personas que no podían entender cierto lenguaje. Las palabras lenguas e interpretación de lenguas corresponden a lo que se conoce como idiomas extranjeros y traducción. O sea, su palabra es eso, idioma extranjero y traducción, no es algo más, No son lenguas angelicales, es lenguajes extranjeros y traducción. O sea, las palabras están correctas. Se utilizó los idiomas extranjeros y su traducción. Y todo esto es claramente expresado en Hechos 2 al 5. Si quieren leerlo conmigo, si no yo lo leo. Hechos 2 del 5 al 8. Y lo hemos leído varias veces. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones del cielo. De todas las naciones, perdón, bajo el cielo. De todas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, y las menciona, partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, porque ahí estaban, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Todos escucharon hablar a estos judíos en diferentes idiomas, en sus idiomas natales, ¿de qué? De las maravillas de Dios. Y de hecho, Pedro se levanta y predica ahí el evangelio. Y más de 3,000 fueron incorporados a la iglesia por Dios. O sea, el propósito de las lenguas fue temporal y fue bien utilizado. Escucharon por primera vez el evangelio y la iglesia nació. Se fueron cada uno a su país y pudo compartir el evangelio a todo el mundo. Se usó en otras 2 o 3 ocasiones de la misma manera para comunicar las verdades bíblicas. O sea, la utilidad de esas lenguas era la necesidad que había de poder compartir a los que no me entienden. Y Dios, en una obra maravillosa, en un milagro tremendo, hizo que estos hombres que no conocían más que su propio idioma, compartieran en diferentes idiomas. ¿Se imaginan hablando en cada clase de idiomas? Y todos los entendían. Entonces pudieron compartir y de hecho dijeron todos: varones hermanos, ¿qué hacemos? O sea, llegó el punto de que entendieron que estaban mal. Entendieron el concepto del evangelio. Y dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, se les predicó el evangelio de arrepentimiento y ellos creyeron. Ahí está el propósito de las lenguas: compartir las buenas nuevas. Y como les dije, en otras 3 o 4 ocasiones se utilizó de la misma manera. Siempre lenguas entendibles. Siempre lenguas fáciles de entender. Idiomas. Y entender el idioma edifica a la iglesia. Si no lo entiendes, no edifica a nadie.
cumplieron su propósito de la comunicación del Evangelio. Ahora, ¿Dios puede utilizar a alguien para hablar en un diferente idioma? Por supuesto. No podemos limitar a Dios. Pero ya no lo tengo yo. No soy yo el de las lenguas. Es Dios en su infinita misericordia y soberanía. Es Él, es su plan, es su obra. Es Él. Pero si sería por supuesto en un idioma entendible e edificante, ¿verdad? ¿Para qué se predica? ¿Para qué se nos profecía? Para comunicar las verdades bíblicas. Que podamos ser exhortados, consolados e edificados. Y edificados, perdón. Entonces serían de esa manera, como lo fueron en ese entonces. Sin embargo, a causa de la imitación que se dio y fíjense, en ese tiempo, quiero volverlos a situar cuando todavía estaba vigente. Había casos todavía donde había una necesidad de comunicar a alguien más, y Dios siguió obrando a través de estas personas. Pero a causa de la imitación de los dones, porque mucha gente imita esos dones, falsa, y la forma de desproporcionada de exaltarse que tenían los corintios, porque fue el pueblo que se le mandó esta carta, ¿no? Ellos usaban este don, lo imitaban y se exaltaban y se hacían, estoy lleno del Espíritu, soy sumamente espiritual porque hablo palabras que tú no entiendes, solamente Dios entiende, y todavía hacemos eso, ¿verdad? Todavía yo soy superior a ti porque yo me comunico con Dios, es una línea directa, la tuya no, la tuya tiene muchas pautas por ahí, muchas obstrucciones, la mía es directa para con Dios. Entonces yo soy superior a ti porque tengo una comunicación directa con Dios Altísimo. Muchos me decían cuando hablaban de lenguas, yo tengo literalmente, es como si agarras el teléfono y hablas directamente con Dios. Entonces tu oración es estorbada, la mía no, porque es el Espíritu. Entonces se dan cuenta cómo siempre nos elevamos, somos más espirituales por hablar en lenguas. Y era un don muy llamativo, pues. Muy llamativo, imagínate, inclusive el don de lenguas en hablar en otra lengua. ¡Wow! O sea, ha de ser impresionante. De repente puedo hablar en chino. Debe ser sumamente impresionante y ostentoso, pues, para las personas. Entonces, ¿qué hicieron? Los corintios empezaron a imitarlos y decir, pues yo tengo mi comunicación con Dios, y Pablo trae una carta, o una porción de la carta, exclusivamente para hablar de esto y corregirlo y limitarlos. Justamente las porciones que se utilizan para defender el hablar en lenguas, créanme que yo lo he leído muchas veces y Pablo limita. Pablo no nos está diciendo que lo hagamos, de hecho dice, dejen de hacerlo. Si tú lees el contexto, todo lo que habla de 1 Corintios 14, nos habla literalmente de alejarnos de esa práctica. No de fomentarla, no la está fomentando. Por ejemplo, el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, otra vez, 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ok, otra vez, a sí mismo se edifica. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Edificar la iglesia. Dice, pero el que profetiza, ok, el que habla la palabra de Dios, edifica a la iglesia. Es un comparativo. Tú te edificas solo, pero el que habla la palabra entendible profetiza a la iglesia y edifica a la iglesia. ¿Y cuál es el propósito del don? Edificar la iglesia. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Pablo dice simplemente, no tiene sentido. Si tú dices algo y no te entendemos, ¿cuál es el punto? Hermanos, ¿cuál es el punto? Usemos la lógica. Si alguien viene aquí y habla 1000 cosas y no le entiendo, lo único que causa es desorden. Porque yo no lo entendí. Pero cuando escuchamos palabras entendibles nos edificamos. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Otra vez, la edificación de la iglesia. Lo dice justamente hablando del tema de las lenguas. Está bien que lo busques, está bien que quieras tener dones para servir a la iglesia, pero siempre busca que sean para la edificación de la iglesia, y las lenguas no lo es, porque no se entiende lo que dices. Y dice el versículo 22, así pues las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Qué significa esto? Que las lenguas fueron dadas para los que no entendían, que no creían, no para los que ya estamos. O sea, los que ya somos salvos, por la gracia de Dios, no tenemos necesidad que alguien venga y nos hable nuestro idioma porque entendemos.
sino la profecía o la palabra de Dios es para la iglesia, para que nosotros nos edifiquemos. Cuando se hablaba una lengua extraña, y no voy a decir extraña, una lengua diferente, otro idioma, mejor dicho, era para alguien que no creía. O sea, ese es el propósito. Oye, viene alguien que habla asiático, Dios utiliza a un hombre para hablar asiático para compartir el evangelio. Ese es el propósito. Por eso dice, ya no hay necesidad. Todos aquí nos podemos comunicar. La necesidad de aquí es que haya palabra de Dios, que alguien exponga las escrituras. Y dice en el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y es despuesito de esto, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o inconversos, ¿no dirán que estáis locos? Tiene sentido, ¿verdad? O sea, si vienen todos, pues, ¿y estos qué onda? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto es una secta? ¿Esto es diabólico? No sabemos qué se está hablando. Hermano, yo he entrado en lugares donde están hablando todos y lo único que me causan es como, ¿qué está pasando? O sea, no, yo no me edifico a través de eso. La iglesia no se edifica a través de palabras sin sentido. No es edificable. De hecho, causa mucho desorden. Causa mucho desorden. Y la iglesia de Dios debe de ser en orden. En el versículo 27 dice, si alguno habla en lengua extraña, y Pablo limita esto, dice, bueno, como está vigente, y no me voy a poner contra Dios en que puedo utilizar todavía a alguien, ¿verdad? Porque podía utilizarlo, dice, ok, está bien. Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o 3, sea por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y otra limitante, ok, como está vigente aún y podría venir el caso de que alguien lo utilice, que sea por 2 o 3, ¿por qué? Porque aunque estés aquí, tienen que edificarse todos. O sea, no es para ti, es todos. Entonces, que sea por 2 o 3, y alguien tiene que decirnos qué está diciendo para que yo también reciba bendición a través de la palabra de Dios. Y si no, ¿qué dice? Cállense. Y después dice, así hermanos, en el versículo 39, procurad profetizar, fíjense lo que dice, procurad predicar. Y no impidáis el hablar en lenguas, porque seguía vigente. No lo impidan tampoco. Pero, me encanta eso porque dice, pero, hágase todo decentemente y en orden. O sea, dice, ok, está vigente, no puedo quitar eso porque la realidad todavía Dios puede comunicarse. Entonces, no lo impidas, pero que sea 2 o 3, y con traductor, si no, cállate. No lo impidas, pero hazlo en orden. No todos al mismo tiempo. No todos, ¿por qué? Porque vamos a dar una mala imagen de que estamos locos. O sea, Pablo, en todos estos versículos, Pablo limita el hablar en lenguas, o dice, déjenlo, porque igual ya iba a perecer. No había necesidad, y no la tenemos ahora porque todos tenemos la palabra de Dios, y todos nos podemos comunicar. De hecho, cuando hablé de la figura de Jesús, literalmente es la persona más conocida en el mundo. O sea, todos hemos escuchado el evangelio. Entonces no hay necesidad. Ahora, ¿habrá? Probablemente sí. Y Dios lo hará si Él le place. Pero ya no hay necesidad. Ya no soy yo el hombre que sana. Ya no soy yo el hombre que hace milagros. Y yo no tengo el don de lenguas. Siempre es para Dios y es Él. Entonces creemos que estos dones cesaron. Y esta doctrina se llama cesacionismo. Creemos que cesaron. Pero nunca le quitamos la autoridad a Dios. Pero ya no los tenemos. Los otros dones son vigentes. De servicio, de ayuda, de edificación, de misericordia y demás. Constituyen la iglesia y forman la iglesia. Y son para la iglesia. Y tanto los talentos naturales, como lo dije, como los dones espirituales son para la iglesia. Todos, hermanos, debemos poner nuestros talentos y nuestros dones para servir a la iglesia. Todos. Ahora, ¿qué pasa? Y me voy a extender un poco porque quiero terminar el tema el día de hoy. El punto es que muchas veces nosotros catalogamos los dones. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 12, constantemente, y todo es por el mismo espíritu, y por el mismo espíritu, y es el mismo espíritu el que lo da. Nos dice muchas veces, es el espíritu, o sea, para él es igual. Pero nosotros tendemos a catalogar porque queremos los actos ostentosos. Y por eso provocó este desorden en Corinto, porque querían los ostentosos, pues. Nadie quiere servir, nadie quiere limpiar el baño.
O ese no lo va a ver. Yo quiero algo que me vean. Yo quiero predicar. Yo quiero ser el profeta. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero poner mis manos y que las personas salen. Yo quiero poner las manos y que haya milagros. Todos quieren esos dones ostentosos. Y nosotros los catalogamos. Pues nosotros decimos, el que habla, pues es mayor. Debe de ser mayor, ¿no? Porque queremos la gloria de los hombres. ¿Se dan cuenta? Es la gloria de los hombres, no Dios, dice, es el mismo Espíritu. Él es el que te puso, y de hecho nosotros somos llamados a obedecerlo. O sea, Dios tanto se glorifica en que tú limpies, en que tú sirvas al hermano, en que le brindes una mano, en que le ayudes a tu hermano por el cual murió Cristo también, como por aquel que predica. Como por aquel que habló en lenguas. Como por aquel que tiene don de fe. Nosotros somos los que la catalogamos humanamente y los consideramos mayores que otros. Pero no es así. No es así, no hay niveles de importancia. Todos somos la iglesia. Todos nos debemos servir a los otros. El que sirve, que tiene los de servicio, ayuda a todos. El que alienta y exhorta, ayuda a los demás. El que tiene discernimiento de espíritu protege a la iglesia y nos ayuda. El que tiene palabra de ciencia, palabra de entendimiento y el que tiene fe. El que yo predique ayuda a todos. El que alguien más predique ayuda a todos. Todos nos edificamos al poner nuestros dones al servicio de la iglesia. No hay mayores y menores. Nosotros los clasificamos. Pero delante de Dios somos responsables sobre servir en la iglesia. Somos responsables sobre servir en la iglesia. Primera de Corintios, si continuamos con la lectura, no voy a tardar más que unos 5 minutos más. Primera de Corintios 12, del 14 al 31, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, de nuevo, soberanamente. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desvanecido en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros o todos hacen milagros? Pregunta. Todos tienen don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino que aún es más excelente. Entonces, Pablo es sumamente claro, todos nos necesitamos. No hay menores, no hay menos dignos. Nosotros somos los que los categorizamos así, No son menores ni mayores. Todos nos servimos a todos. Y muchos no sabemos cuál es nuestro don. Y les voy a explicar por qué no sabemos. No existe un método adecuado, porque muchos dicen, ¿y yo qué don tengo? Bueno, esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad averiguar cuál es tu don. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro don? Hermano, practicándolos.
Practicándolos. ¿Cómo puedo saber que soy bueno en qué deporte soy bueno? Practica los deportes. En el que puedas, en el que te desempeñes mejor, ese es. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos? Servir a la iglesia. Hay una necesidad, ahí voy. Hay necesidad de predicar, ahí voy. Hay necesidad en todas estas áreas, ahí voy. Y voy a determinar cuál es mi don. ¿Cómo? Practicándolos. Ahora, todos somos llamados a practicar, todos. Pero tenemos que ejercerlo para saber cuál es nuestro don. Ahora, muchas veces la misma iglesia te dirá cuál es. Porque hay algo que se nota. La iglesia dice, hey, este hombre es bueno para esto, esta mujer es buena para esto. Es claro, es notorio, pero tú tienes que desempeñarlo, ¿verdad? Si no te veo, ¿cómo puedo saber? Entonces la principal responsabilidad es de aquel que quiere saber cuál es su don y ponerlo al servicio. La necesidad, yo quiero servir. No sé cuál es, voy a practicar todos. Y en aquel que soy bueno, entonces me enfocaré un poco más. Y aún la iglesia me reconocerá en ese don. Pero el único don, o la única cosa que no debes de hacer es quedarte sentado sin hacer nada. En eso sí no fuiste llamado simplemente para escuchar, sino para poner en servicio a tus hermanos, a la iglesia, y glorificar a través de mis dones a Dios. Ahora, no importa si es lo que tú consideras un servicio menor o indigno, para Dios es igual. Dios se glorifica a través de la limpieza, a través de la predicación, o a través de que ponga las manos en alguien. Porque es Él. Él lo que busca es nuestra obediencia, nuestra disposición. Él busca que dispongas tu corazón en ayudar. Y a uno los capacita de diferente manera. Pero todos para formar el cuerpo. Todos nos necesitamos. Todos nos ayudamos. Esta plática, los apóstoles la tuvieron en varios evangelios de quién era el mayor. No sé si recuerdan esa plática. Y ciertamente podemos aplicarla aquí. En Marcos 9:33 dice, llegó a Capernaum, y con esto cerramos. Cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, ¿qué les dijo? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a este niño, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿Buscas un don grande? ¿Buscas ser grande delante de Dios? Sirve a todos. Y ahora un niño dice, inclusive a este niño, que lo recibes, que lo ayudas. Me recibes a mí, me ayudas a mí, y ayudas y recibes a mi Padre. Cualquier cosa que hagas para alguien más, la haces para Dios. La haces para Cristo. La haces para Dios Padre. Cualquier cosa que hagas, si tú lo haces y dispones tu corazón para hacerlo, lo haces no para el hombre, sino para Dios. El ayudar a mi hermano glorifica a Dios, porque esa es su ordenanza, ese es su mandamiento. Todos nosotros, toda la iglesia que sirve a alguien más lo hace para Dios. ¿Quieres ser el mayor? Sirve a todos. Lo que Jesús nos dijo, ¿quiere alguien? Sirva a todos. Todo el que sirva a Dios. O todo el que sirve a Dios. Todo tu don, tu talento es puesto para la edificación de la iglesia. Vamos a ver. Padre hermoso, te damos de nuevo gracias por tu hermosa palabra, Señor, porque a través de ella nos quebrantas, porque a través de ella nos guías, Señor, nos exhortas, nos alientas a seguir, Señor, tu camino, a caminar una vida buscando siempre tu presencia y tu santidad. Señor, gracias porque nos corriges continuamente, Señor, nos confrontas con nuestra verdad, con nuestra humanidad, Señor, en la manera en que nosotros vivimos. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla.
y a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a levantarnos con valentía, a buscar nuestros dones y disponerlos para el servicio de tu iglesia, con el único fin de glorificarte a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque continuamente nos guías, Señor, porque continuamente nos llevas a diferentes lugares, siempre, Señor, buscando edificarnos y glorificar a Dios Padre. Te damos gracias por todo esto. Ayúdanos a disponer nuestros talentos y nuestros dones para servir a la iglesia. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, a preocuparnos por ellos, a tener las cosas en común, Señor, y que tú formes en medio de nosotros una iglesia que esté llena, Señor, de dones, de amor, misericordia y servicio. Te damos gracias por tu infinito amor, porque aún nos sigues equipando hasta este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.